noches, sean todos bienvenidos. Damos la bienvenida a las personas que acaban de llegar. Nos da gusto que estén aquí con nosotros esta noche. En la oración se me olvidó pedir por el hermano Javier Junior y un servidor. Te voy a decir por qué. Fuimos a ver al hermano Vicente hoy y no estaba en su cuarto. Lo habían llevado a tratamiento de psicoterapia. Y nosotros lo esperamos ahí en el cuarto sentados, ahí estábamos. Ya que como acabamos de comer, pues teníamos una mirada así como que nos queríamos dormir. Y cuando llegó el hermano, lo primero que dijo, pobrecitos, estos están más amolados que yo. Por eso dije, se me olvidó pedir la oración por nosotros. Vamos a Zaragoza. ¿Cómo está, hermano? Gusto de verlo. Me da mucho gusto ver a hermanos que tenían mucho tiempo que no veía. Y ver caras nuevas, ver hermanos de otros lugares que no conozco, pero por los nombres ya más o menos sé que nos están visitando de otras iglesias. Amigos que viven de alguna manera cerca o alrededor de nuestros hermanos. Me da mucho gusto. Yo soy Andrés Pong, y yo predico en Indianápolis, Indiana, por un periodo de 10 años he estado en ese rumbo. Hay una obra allí que realmente es una gran experiencia porque es una iglesia mixta. Ahí estuvo nuestra hermana Iris, miembro. Esta iglesia nos reunimos juntos, americanos con hispanos. Y cuando se predica en español, se traduce al inglés, y cuando se predica en inglés, se traduce al español. Los cantos aparecen en pantalla y también ya muchos cantos están traducidos en los dos idiomas. Así que es una experiencia muy bonita y es bíblico porque en la Biblia encontramos algunas iglesias mixtas, una de ellas Corinto, donde se tenía que echar mano de los intérpretes para que todos entendieran el mensaje de Dios. Pero bien, yo esta noche quiero participarles de una lección que tiene que ver con el trasfondo de la iglesia de Éfeso mencionada en Apocalipsis capítulo 2. Déjenme leer un poquito de esta ciudad. No quiero profundizar mucho en el asunto de la ciudad, pero es algo para que nos ubiquemos un poquito mejor. La ciudad de Éfeso era una ciudad que era importante en el territorio romano y era la ciudad más importante hablando del Asia Menor. Fue una ciudad sumamente pagana, corrupta, y era donde prevalecía el templo a la diosa Diana o Artemisa, que era la diosa de los efesios. En el tiempo del apóstol Pablo tuvo una gran lucha ahí en Éfeso por causa de esta idolatría. Y esta iglesia, pues en medio del paganismo estaba la iglesia de Cristo ahí, la iglesia del Señor. Así de que vamos a hablar de la iglesia que estaba en Éfeso. Y vamos a leer, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Abra su Biblia, por favor, y lea conmigo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí en el primer versículo
se está identificando el autor de estas palabras y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y luego se menciona también como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía en su mano derecha las 7 estrellas y Él andaba en medio de los 7 candeleros. El significado de esto no tenemos por qué especular, ni tenemos por qué inventar, ni tenemos que imaginarnos cosas. La misma palabra de Dios en el mismo libro de Apocalipsis nos da la respuesta. Dice el versículo 20, por favor, del capítulo anterior, versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Usted cree que podemos dar una interpretación más clara que la que da Dios en su propio libro? No podemos. Esta es la interpretación más clara. El Señor tiene en su diestra las 7 estrellas. Él anda supervisando, o anda entre las 7 iglesias. Las 7 estrellas significan los mensajeros de cada una de las iglesias. Refiriéndose a las iglesias de Asia Menor, no eran solamente 7 iglesias, había más iglesias en Asia Menor, pero se escogen 7 porque de alguna manera estas 7 reúnen el problema completo que rige a todas las iglesias. Empezando con esta iglesia, nosotros al terminar de leer nos damos cuenta de que esta iglesia realmente era buenísima, porque era muy trabajadora. Conozco tu arduo trabajo, conozco tus obras, son mejores que las primeras. Y luego era una iglesia celosa. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y también lo aborreces a la obra de los nicolaitas, lo cual yo también aborrezco, dice el Señor. Era celosa esta iglesia, pero esta iglesia tenía una gran falla, y ha dejado, dice el Señor, que ha dejado su primer amor, porque ya no tenía el amor desde el principio. Así que es interesante lo que nosotros podemos aprender acerca de la iglesia de Éfeso, y quiero hacerlo práctico porque es una predicación, no es un estudio extenso. Y lo básico aquí es que nosotros vamos a aprender en esta noche al menos 3 lecciones que nos da la iglesia de Éfeso. Arduo trabajo, un trabajo que posiblemente fatigaba, un trabajo que a veces tenía el problema de enemistad, porque cuando trabaja el cristiano a veces hay enemigos gratuitos. Cuando una persona es fiel a Dios, sin quererlo va a tener enemigos, sin buscarlos, porque se predica la palabra de Dios y la persona que escucha, si no quiere hacer cambios, la mayoría de las veces se va a enojar, se va a disgustar. Así de que la palabra de Dios puede tener 2 grandes efectos. Uno de ellos es rendirse a los pies de Cristo o enojarse, porque se le está diciendo la verdad y no le gusta. El ejemplo de esto lo podemos encontrar cuando Esteban le está hablando a los escribas, a los fariseos, y que se tapaban los oídos para no escuchar la verdad de Dios, y lo apedrearon. El efecto que tuvo ahí fue negativo. Así de que la iglesia trabajaba predicando el evangelio, producía indudablemente hermanos, y también tenía cansancio, tenía dolor, indudablemente su cuerpo se fatigaba. Ahí en Lucas capítulo 5, versículo 5, por favor. Lucas 5, versículo 5.
Y veamos lo que dice ahí. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche habían trabajado y nada habían logrado. El trabajo arduo de la iglesia de Éfeso, hermanos, es como el trabajo de toda la noche. Cansado, fatigoso, a veces con mucho sueño, a veces con mucho cansancio. Pero también este trabajo es como el trabajo de cristianos fieles mencionados en las Sagradas Escrituras, como se menciona ya de Epafrodito en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 30, por favor. Filipenses 2:30. Dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en nuestro servicio por mí. Así de que es indudablemente un trabajo que aún puede llevar al peligro de la muerte. Pero era el trabajo que estaba haciendo la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tiene alabanzas por parte de Dios. Y una de las cosas por las cuales Dios alaba a la iglesia es por su arduo trabajo. Nuevamente los versículos, capítulo 2, versículo 3 de Apocalipsis, por favor. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Así de que el trabajo del cristiano está ejemplificado en esta forma del trabajo de la iglesia de Éfeso, porque recibe alabanza del Señor. Era correcto el trabajo que estaba haciendo la iglesia de Éfeso. Era correcto. El hecho de que la iglesia de Éfeso recibe un reproche no quiere decir que su trabajo no estaba siendo correcto. Y eso nos indica que nosotros muchas veces podemos estar haciendo el trabajo correcto también, o otras veces no lo estamos haciendo de una manera correcta. En Hebreos capítulo 2 del 1 al 3, por favor. Hebreos 3 del 1 al 2. Hebreos 2 del 1 al 3. Hebreos 2 del 1 al 3 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos avisemos. Así que si un consejo pudiéramos dar en esta noche en cuanto al punto del trabajo arduo, paciente, el trabajo hasta desmayar, el trabajo que puede llevarnos a la muerte, el consejo que pudiéramos dar es que lo afirmemos, que cada día estemos conscientes de que es un trabajo que debemos de hacer, que no lo descuidemos, porque nos podemos deslizar después de haber estado en la luz, irnos a las tinieblas. El trabajo estaba correcto, por lo tanto, ese es un punto que nosotros podemos considerar para nuestro beneficio en cuanto a lo que la iglesia de Éfeso nos enseña. Ahora, otro punto es en cuanto el celo que la iglesia tenía. La iglesia era celosa. La iglesia sabía distinguir entre el que era un cristiano verdadero y entre lo que era un cristiano falso. Es nuestra responsabilidad delante de Dios probar los espíritus. Es nuestra responsabilidad delante de Dios probar cuando estamos delante de un cristiano que no es cristiano delante de Dios. Muchos seres humanos en la tierra, muchos latinos en la tierra dicen ser cristianos, pero no son cristianos delante de Dios. Muchos en la tierra pueden aparecer como cristianos ante nuestros ojos,
pero no son cristianos delante de Dios. La iglesia de Éfeso sabía distinguir, la iglesia de Éfeso ejercía esta función, usando la herramienta del discernimiento por medio de la palabra de Dios, para saber cuando había hermanos que decían ser y no lo eran. A los hermanos que se decían apóstoles y que eran falsos apóstoles, ellos los podían distinguir. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 6, por favor. Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 6. Amados, fíjense lo que dice aquí. Y es un hermano que ama a sus hermanos, no los está odiando. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya es del mundo. Perdón, me salté un versículo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está allá en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Vosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cuántos espíritus hay? Dos. El espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cuál era el problema? Juan, el apóstol, luchando contra aquellos que decían que Cristo no había venido en carne. Se cree que eran los gnósticos antiguos, y ellos confesaban que lo que era carne no podía ser Dios. Hermanos, he conocido que dicen, bueno, hermano, es que yo estoy tratando con unas personas que son cristianos. Digo, tengan cuidado, hermano, porque todos podemos decir que somos cristianos, pero a la hora de practicar la palabra de Dios, la practicamos de una manera diferente. Dice, sí, pero ellos no tienen el problema porque ellos sí confiesan que Jesucristo vino, que Dios vino en carne por medio de Jesucristo. ¿Sí? Ese es el problema con Juan, pero el problema a nosotros se nos puede presentar de diferente manera. Cuando nosotros evadimos una doctrina bíblica o la cambiamos, es el mismo punto. Es el mismo punto. En el tiempo de Juan el problema era que había quienes confesaban que Cristo no había venido en carne. En el tiempo nuestro, muchos pueden confesar que Cristo vino en carne, que Dios vino encarnado por medio de Cristo. Pueden confesar eso y es correcto, pero pueden tener otros errores doctrinales. Y cuando hay error doctrinal, es inaceptable delante de la presencia de Dios. Es inaceptable. Entonces, aquí es un paralelo con cualquier otra situación que se presente con una falsa doctrina. Con una falsa doctrina. La doctrina del anticristo se caracteriza por hablar algo que es diferente a lo que Cristo habla, por enseñar algo que es diferente a lo que Cristo enseña. Ahora, otra cosa muy importante: Juan trata el tema del anticristo, y en otras palabras dice que muchos anticristos han salido por el mundo, y en esto conocemos que estamos en el último tiempo. La mayoría de nuestros amigos, que tratamos con mucho respeto y los amamos, y a mí me ha tocado estudiar con algunos de ellos, la mayoría de nuestros amigos religiosos dicen que están esperando la venida del anticristo. Pero bueno, ese sería otro tema. Aquí la diferencia es que nosotros tenemos que aprender que así como Juan tenía el problema de quienes negaban que Cristo había venido en carne, así como Juan tenía ese problema, nosotros vamos a tener muchos problemas con personas que cambian la doctrina del Señor en alguno de sus puntos. En alguno de sus puntos. Simplemente el bautismo. ¿Cuántas personas no hemos oído que dicen que el bautismo no es para perdón de pecados?
Y esa es una ventaja para nosotros, que cuando estamos tratando con amigos religiosos, lo primero que han cambiado nuestros amigos es el plan de salvación. Lo primerito que han cambiado es el plan de salvación. Esa es una ventaja para nosotros, porque nosotros como cristianos, estudiantes de la palabra de Dios, sabemos que lo que tenemos que dominar al dedillo es el plan de salvación. La verdad y el error. Es fácil confundir el espíritu de la verdad con el espíritu del error. Muchos estarán en el mundo escuchando espíritu de error y pensarán que es el espíritu de verdad. Pero si nos damos cuenta a través de la Escritura que hay una mentira de doctrina ahí, es el espíritu del error. El espíritu del error es el que se opone al Espíritu Santo. El espíritu del error es el que se opone a lo revelado por el Espíritu Santo. El espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Debemos defender la palabra de Dios. Debemos de luchar. Y usted, amigo que está entre nosotros, aún antes de conocer a Cristo y de aceptar a Cristo en su vida y de hacer un compromiso con el Señor, es bueno que sepa esto. Y cuando uno viene a Cristo, uno se hace peleador, luchador, batallador por la palabra de Dios. Judas 3, por favor, adelantito. Judas 3. Amados, también usando el mismo término de Juan, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a todos los santos. ¿Cuántas veces fue dada la fe? Una sola vez. ¿Cuántas fees hay? Una sola fe. ¿Quiénes fueron portadores de esa fe? Los apóstoles. ¿A qué se refiere con la palabra fe? A la palabra de Dios. No es la fe que se adquiere por oír la palabra de Dios, sino que es la fe que viene de Dios, o sea, la palabra de Dios. Y luego nosotros adquirimos fe por oír la palabra de Dios. La común fe de los apóstoles, la común fe de los cristianos en el primer siglo era el mensaje que habían recibido de Dios. ¿Qué es la petición? Y este es el propósito de la carta de Judas: contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente. En otra versión dice contender eficazmente. ¿Qué quiere decir esto? Que uno como cristiano, aprendiendo de ellos, de los cristianos del primer siglo, uno tiene que defender la palabra de Dios. Uno no puede permanecer impávido, hermanos, por mucho aprecio que tenga sobre una persona, que una persona esté hablando una mentira acerca de lo que a Dios corresponde, y uno no puede permanecer indiferente. Uno tiene que ayudar a esa persona a comprender que está en un error. Uno, porque ama a esa persona. Dos, porque esta persona tiene influencia sobre otras personas. Y esa mentira que está contando la va a sembrar en otras personas. Y el problema va a crecer más grande, y nosotros pudimos haberlo parado. Es importante defender la doctrina del Señor. Sumamente importante. Es algo que no queremos hacer porque nos trae problemas. Y por eso hablábamos de la iglesia de Éfeso. Con su celo, ella podía tener problemas. La iglesia de Éfeso tenía problemas por su celo, porque defendía la palabra de Dios, porque no aceptaba la mentira, no aceptaba el error. Tenía problemas, tenía enemistades, sufría persecución. Así que la petición de Judas es que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esto también nos lleva a recordar las palabras del apóstol Pablo allá en Gálatas, capítulo 1, hablando del mensaje que había sido dado y por el cual los de Galacia y los mismos apóstoles habían sido salvos. El apóstol Pablo dice: si aún yo mismo o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente al que habéis recibido, no le creas, sea anatema. Defendiendo la palabra de Dios.
Pablo, consciente de que él era apóstol de Cristo, tenía autoridad de Cristo, pero era un ser humano, podía fallar. Los apóstoles podían fallar porque eran seres humanos, podían fallar. Él estaba consciente de eso y no quería que los hermanos siguieran al hombre en vez de seguir la palabra de Dios. No quería que los hermanos siguieran al hombre en vez de seguir a la palabra de Dios, en vez de seguir a Cristo por medio de la palabra. Aquel que sigue al hombre se va a caer en el hoyo. Jeremías lo dice claramente: maldito el hombre que confía en el hombre. Usted que está aquí entre nosotros y que ha sido invitado por algunos de nuestros hermanos, tiene que aprender esta lección. Usted viene aquí a oír la palabra de Dios y a ser vencido por Cristo, no por ningún hermano. Usted viene a aprender la palabra de Dios con el propósito de servir a Cristo, no de ponerse a los pies de algún hermano, porque esto es idolatría. Idolatría. Hay que defender la verdad, contender eficazmente por ella. Y esto es amor, hermanos. Es amor. Cuando usted está con una persona y está escuchándolo y está viendo que tiene ideas equivocadas acerca de lo que es la verdad escrita, y usted busca la manera de corregirle, es amor, hermano. Y es amor de allá arriba. Porque el amor de allá arriba lo que busca es la salvación de las almas. La salvación de las almas. Muchas veces confundimos este amor con el amor carnal. Dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24, por favor. 2 Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a ayudar a las personas a entender que están en un error? No siendo contenciosos. Pero Judas me acaba de decir que contienda, ¿sí? Contender es una cosa y ser contencioso es otra cosa. Voy a tratar de poner el ejemplo. Contender es razonar a través de la verdad o tomando como base la verdad. Eso es contender. Contencioso es buscar pleito. Buscar pleito. Nada más porque sí. Así que hay una gran diferencia. El apóstol Pablo está encargándole a Timoteo que no sea contencioso, pero no le está evitando que observe y que corrija el error. No se lo está evitando, sino dice apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija. Note la palabra corrija. ¿Cómo va a corregir? Con la verdad. Y eso es contender por la verdad. Que corrija a los que se oponen. No está diciendo a los que corrija a los pacíficos, a los que se oponen. ¿Sabes lo que es un oponente? Una persona que está contraria, que está en contra. Usted le habla de una cosa y él está en contra de eso. Por si quizás Dios les conceda, fíjese, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Dios. Hay muchas personas sinceras, honorables, buenas, cariñosas, caritativas, personas excelentes, personas finas, que no son salvas. Y muchas veces por tener esta gran actitud y este gran
esta gran virtud de ser buenas personas y excelentes personas, tratables personas, muchas veces no queremos corregirles. Pues es que es tan buena persona. Y estamos en un error. ¿Se acuerda del joven rico? Usted ya lo conoce, ya lo he oído. El joven rico, que vino a Jesucristo y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida? Usted lo quiere ubicar, está en Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Jesucristo le dijo: haz lo que dice la ley de Moisés. Y el joven le dijo: todo lo he hecho, Señor, ¿qué más me falta? Cristo, dice Marcos, Cristo vio al joven y lo amó. Lo amó. Le dijo: una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y el joven fue y vendió todas sus propiedades y las repartió. No es cierto. Se fue triste por lo que Cristo le dijo. Se fue triste porque su amor, su corazón estaba puesto en los bienes que él tenía. Así de que, aunque era un hombre recto que había cumplido con la ley de Moisés, que era la que estaba vigente en ese tiempo, había cumplido con la ley de Moisés al dedillo. Además, él repite los mandamientos que había cumplido de una manera perfecta, pero su corazón no era de Dios, porque su corazón no tenía a Dios en primer lugar, sino que en primer lugar tenía sus posesiones. Y por eso Cristo le dio este mandamiento: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y se fue triste. Se fue triste. Y fue cuando el Señor Jesucristo dice: cuán difícil le es a un rico entrar al reino de los cielos. ¿Amó Cristo al joven? ¿Le dolió al joven lo que escuchó de Cristo? Sí, le dolió mucho. Él quería la salvación y vio que era difícil porque él tenía su corazón puesto en sus posesiones. Entonces, nosotros amamos a nuestros semejantes. A veces les vamos a causar dolor por decirles la verdad. Y le voy a decir que los más grandes dolores que yo he sentido en mi vida es cuando me han pisado los callos, cuando un hermano me ha dicho la verdad y yo estoy en el error. Tengo que corregirme, sí, hermano. Tenemos que ser humildes ante la palabra de Dios. Tenemos que ser humildes. Entonces, estos hermanos de Éfeso trabajaban en eso y lo hacían de una manera correcta. Cristo los alaba por ese trabajo que están haciendo, de ser celosos en la doctrina. Los alaba por ello. Ahora la situación es que entramos a la recta final, donde la pregunta es: ¿qué más me falta? Muchas personas creen que están dándole al Señor todo lo que pueden. Otras personas piensan que están dando demasiado al Señor. Y otras personas realmente no saben hasta dónde pueden entregarse al Señor. La pregunta es: ¿qué más me falta? ¿Qué más le faltaba al joven rico? ¿Qué le faltaba a la familia de Jesús para aceptar que Él era el Hijo de Dios y que había venido a cumplir la voluntad del Padre antes de tener a la familia en primer lugar? ¿Qué le faltaba a Jesús? ¿Qué le faltaba a la familia para reconocer eso? Interesante. ¿Qué le faltaba a la iglesia de Éfeso para estar perfecta? El amor. El amor en el aspecto de dejar la frialdad, dejar la indiferencia. Muchas veces podemos estar haciendo las cosas que nos mandan a hacer, pero podemos estar completamente fríos. Nuestro corazón no siente lo que estamos haciendo. ¿Se lo ilustró? La esposa, que por 30, 40, 50 años ha estado con el esposo y sirve en la casa porque es la esposa y porque es la madre, y lo hace como una rutina, sin afecto, sin cariño. O el esposo áspero,
que nunca le da palabras nunca le da palabras bonitas a su esposa. Un hermano canta la anécdota de un matrimonio de 25 años, y en esos 25 años la esposa ya no aguantó más y le reclamó al esposo: caray, viejito, tú nunca me has dicho que me amas. ¿Sabes qué? Viene el Señor y dice: ¿cómo no, viejita? Cuando nos casamos, yo te dije que te amaba. Y si algún día cambio de opinión, te lo voy a decir también. Imagínense. La iglesia de Cristo estaba fallando porque estaba faltando el primer amor, aquel amor que salía del corazón, que nacía del corazón. Muchas veces podemos estar haciendo nuestros deberes, pero los podemos estar haciendo sin amor. Sin amor. Y ese es el primer amor en el que estaba fallando la iglesia de Éfeso, que Cristo requiere de cada cristiano: un amor sincero, un amor ferviente. Cristo requiere, si nosotros estamos haciendo algo en la obra del Señor, Él requiere más de nosotros. Cristo requiere más que obras sin amor. Él requiere más que celos sin amor. Cristo requiere más que el culto sin amor. Muchas veces estamos cantándole a Dios y no sabemos lo que estamos cantando, no lo estamos sintiendo. Muchas veces estamos escuchando la palabra de Dios y no estamos poniendo atención. Estamos oyendo, pero no estamos oyendo. Muchas veces estamos sirviendo al Señor, pero estamos en otra parte, sin amor. Muchas veces queremos que más gente venga a Cristo, pero no le amamos, no le hablamos la palabra de Dios, no le predicamos el Evangelio. Queremos que nuestros familiares estén siempre con nosotros, pero no hemos puesto en nuestra mente que en el cielo pueden estar también con nosotros si les hablamos de la palabra de Dios y se convierten al Señor. La iglesia de Éfeso, hermanos, había demostrado una gran fervencia, no sé si estoy diciendo correctamente, pero un gran ardor en el principio cuando fue establecida. Y usted puede leer en Hechos capítulo 19 que Pablo, cuando estableció la iglesia en Éfeso, dice que los hermanos, algunos de ellos habían practicado las artes mágicas. Sectarios, los dijo el hermano, los sectarios. Habían practicado las artes mágicas, pero al entregarse a Cristo venían y quemaban los libros que habían tenido un costo de 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata habían costado los libros de magia, y ellos venían y los quemaban por amor a Cristo. Era una iglesia muy ferviente, una iglesia que creció y trabajó mucho y demostró mucho el amor hacia su prójimo. El amor a Dios, hermanos, el amor que Dios requiere de nosotros es el amor que debemos de tener para las almas, el amor que debemos de tener para nuestros hermanos, el amor que debemos de tener para el cielo, poniendo la mira en el cielo, poniendo la mira en las cosas de arriba. Ese es el amor que Dios reclama de nosotros. Ahí en Mateo 24:12, por favor. Mateo 24:12, muchas veces es lo que pasa. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Les han parecido al amor que estaban teniendo los efesios? Un amor frío. Un amor frío como el frío, como la nieve. Primero a los Corintios capítulo 13, por favor. Primero a los Corintios capítulo 13. Nos regala el poema del amor, inspirado por Dios y escrito por el apóstol Pablo. Primero a los Corintios capítulo 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía
y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y así sigue hablando el apóstol Pablo acerca del amor. Interesante, ¿no? ¿De qué sirve todo lo que hagamos si no tenemos amor? Podemos hacer hasta lo máximo, hasta lo que nadie ha hecho. De nada sirve sin amor. De nada sirve sin amor. Y estas son palabras, amados hermanos y amigos, que tenemos que estar repitiendo constantemente en nuestra mente, para que no se nos olvide. En una ocasión yo buscaba a un hermano de Ciudad Mante, estaba con el hermano Zaragoza ahí en Matamoros. Y dije, hermano Zaragoza, ¿conoce usted al hermano de Ciudad Mante? Sí, hermano. Dije, ok, hermano, ¿cómo se llama? Y me dice, ¿trae pluma y papel? Le dije, no, hermano. Dice, pues, necesito apuntarlo. Pues, ¿cómo se llama, hermano? Es el hermano Fidel Castro. Dije, ¿cómo se me va a olvidar, hermano Fidel Castro? Es tan famoso el nombre, ¿verdad? Pues por dejar de oír el consejo y no apuntarlo, ¿sabe lo que pasó? Que cuando conocí al hermano Fidel Castro, le dije, Dios le bendiga a Fidel Velázquez. Porque Fidel Velázquez era otro personaje famoso en ese tiempo, era el máximo líder de la CTM. Es decir, que Fidel Castro y Fidel Velázquez eran famosísimos. Y dice el hermano Castro, hermano, Castro. Y me acuerdo del hermano Zaragoza, le dijo, apunte, hermano, apunte estas palabras, estimado oyente, grábelas en su corazón. De nada sirve todo lo que hagamos si no tenemos amor. Gracias por su fina atención y le voy a invitar esta noche. El trabajo honesto, el trabajo permanente en la obra de Dios es aquel que nos hace trabajar para crecer en número, para crecer en conocimiento. Es aquel que nos hace amar a nuestros amigos de tal manera que les decimos en dónde está el error. Y es aquel también que nos hace reconocer nuestros errores. Es aquel celo por las cosas de Dios. Pero esto de nada serviría si nosotros no tenemos amor. Estimado hermano, si usted reconoce en esta noche que le ha faltado algo de lo que hemos enseñado, de lo que la palabra de Dios ha enseñado, usted es un buen tiempo para que se ponga tantas conmigo. Pero usted, estimado amigo, debe de notar el interés que nosotros tenemos por predicar la palabra de Dios de una manera correcta. Y que no tratamos de no dejar pasar ningún detalle, porque sería dejar pasar un detalle de Dios. Le invitamos a que usted se entregue a Cristo si ha oído lo suficiente y cree que Cristo es el Hijo de Dios y está arrepentido de su vida. Que entregue esta noche su vida a Cristo. Yo le agradezco su atención y les invito a que se pongan de pie para cantar el himno que nuestro hermano tiene reservado. Gracias.